Reporte 100. Le damos la bienvenida, ya lo tenemos en la línea, al doctor Pablo Reyes. Él es epidemiólogo por la Universidad de Arizona e investigador del Colegio de Sonora. Pablo, buenos días, gracias por tomar la llamada. Gracias, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo tomar estas últimas cifras que se han dado a conocer aquí en Sonora, en el que nos han indicado que ha ido bajando el número de contagios, a la vez el número de personas que han muerto a consecuencia del COVID-19? Anoche decía el secretario de Salud que no son cifras alegres, sino que es algo que habrá de repuntar en los próximos meses cuando llegue el invierno. Sí, yo creo que hay que ir viendo, se van viendo tendencias, ¿no? Se van viendo tendencias. Reportamos más o menos en estas últimas semanas un promedio de 200 casos diarios. Llegamos a estar a finales de julio y principios de agosto con casi 500 casos diarios confirmados. Entonces, sí hemos visto, ¿no?, este decremento. Lo vemos también con indicadores como el índice de positividad, es decir, el porcentaje de pruebas que dan positivo de total que se administran. Entonces, vamos viendo cómo va descendiendo, ¿no?, esos indicadores. La cautela, desde luego, porque eso tiene que ver, sí, con un ritmo de la enfermedad que casi siempre muestran una distribución, algunas unimodales, es decir, que muestran su incremento, el ya conocido acme por la gente, o el pico de la curva, y luego un descenso. Vamos en ese descenso, pero ese ritmo se puede ver alterado si uno hace un exabrupto en el movimiento social, en la dinámica social de la gente, ¿no? Entonces hay que ir con cautela para evitar un rebrote, ¿no?, en este descenso que vamos observando. Y por supuesto lo que observa el secretario de Salud, ¿no?, que viene la temporada de invierno, y con ello pues también el incremento de enfermedades respiratorias y las dificultades que puede implicar el distinguir ahora la enfermedad cuando también estás presentando cuadros de influenza, ¿no? Justamente ese es el punto, Pablo Reyes, epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora. No relajarnos, pues, porque la experiencia internacional también lo hemos visto en otros países, que nada más se relajan tantito las medidas y vienen los rebrotes. Sí, exacto. Ahorita lo estamos viendo con el caso de España. Y Italia ya ha mostrado algunos rebrotes, distintos países, ¿no? Incluso Nueva Zelanda, que era como un ejemplo para todos los países, ya ha tenido sus casos detectados. Entonces, es un asunto de estar atentos todos, ¿no? Porque el rebrote siempre puede estar ahí inminente. En el caso de Hermosillo y de otros municipios de Sonora, ¿qué tanto ha contribuido el calor, las altas temperaturas que se registran para que el virus esté, digamos, no haya tantos casos de COVID? Lo que sucede aquí es que al tratarse de un virus nuevo, le iba a llevar tiempo acomodarse al ritmo estacional. Que es lo que sucede con muchas de las enfermedades respiratorias, pero como todo mundo éramos susceptibles a la enfermedad, en realidad era terreno abonado para la propagación. Entonces no era muy fácil que ese ritmo entrara en una primera instancia al comportamiento estacional. Entonces vimos durante todo iban aumentando las temperaturas, pero iban también aumentando los casos. Entonces, mucha de esa transmisión pues se daba de persona a persona, en condiciones pues propicias para el virus, no necesariamente porque mucha gente esperaba, bueno, pues es que con este calorón, pues cómo va a ser posible, ¿no?
pero no, o sea, había altas temperaturas y se mostraban esas en agosto, julio, agosto, tasas de transmisión bastante altas. Entonces, no jugó mucho a nuestro favor en esta ocasión el calor, ¿no? Pablo, ayer veíamos el dato del doctor Hugo López-Gatell se habla de 61.450 fallecimientos, de la famosa cifra esta catastrófica de meses pasados de llegar a los 60,000 muertos, pues ya la rebasamos. ¿Qué proyecciones tienen ustedes, qué proyecciones tienen otras instancias como la Universidad Johns Hopkins de cómo pudiera transitar el resto del año la pandemia en México? ¿Qué cifra pudiéramos alcanzar de contagios y de decesos, más o menos de acuerdo a las proyecciones? Pues quienes hacen esas proyecciones, bueno, uno de los que hacen esas proyecciones es el Instituto de Métricas en Salud y Evaluación. Tienen, aquí es lo curioso, ¿no? Uh-huh. Que tienen proyecciones si las condiciones se mantuvieran como están, esperando este cambio en la temporada invernal. Pero también hacen una distinción entre si se usa, por ejemplo, si se incorpora como parte de la estrategia por parte de la población el uso del cubrebocas, por ejemplo, que eso podría hacer una diferencia en el número de casos, de contagios esperados. Entonces, todo depende de cómo se asuma el regresar a las actividades en términos generales como población, de cómo nos reactivamos, cómo vamos incorporándonos a la actividad y también cómo las personas asumen esa reincorporación, es decir, todas esas conductas individuales que pueden contribuir a reducir el contagio. Entre ellas, pues el mantener el distanciamiento en la medida de lo posible, el uso del cubrebocas, y eso puede contribuir a reducir la transmisión. Entonces son un tanto variables esas estimaciones, ¿no? Okay. Es decir, la recomendación es que sigamos, hasta como muchos lo habrán hecho, otros quizás no tanto, manteniendo distancia de las personas, utilizando el cubreboca, evitando aglomeraciones, porque vemos, por ejemplo, hay un riesgo en las personas que acuden a las playas. Hemos visto cómo Bahía de Quino estuvo este fin de semana con muchísima gente reunida. ¿Tiene algún riesgo estar al aire libre en circunstancias como esta, en una playa, y no utilizar cubreboca? Sobre todo si se está a proximidad con las personas. Uh-huh. O sea, entre más convoquemos a un espacio público a personas y ese espacio público se va reduciendo cada vez más, es decir, que la proximidad se va reduciendo, pues vamos incrementando la probabilidad, ¿no?, de contagio. Entonces, si vemos arrebatadas las playas, y esa distancia no se preserva, desde luego que vamos aumentando el riesgo, ¿no? Una de las ventajas del espacio abierto, pues es que dificulta la propagación, y por eso, dadas ciertas condiciones, pues se va invitando a la gente a hacer ejercicio, a ocupar los parques en cierta medida, empezarse a activar. Sí es mucho menor el riesgo comparado a un lugar cerrado, pero si esos espacios abiertos los estamos ocupando con muy poca proximidad entre las personas, pues esa ventaja se va desapareciendo, ¿no? Entonces, mantener esa distancia de al menos 2 metros en un espacio abierto, pues va a contribuir a reducir la transmisión. Y qué complicado, porque las personas que van a la playa, dijéramos, se van a quedar en este punto y no se van a mover, pero si estás en este punto y luego pasa alguien uh-huh. frente a ellos y tosió, estornudó o algo por el estilo, entonces ya el riesgo es el que nos está contando usted, doctor. Sí, de ahí el uso del cubrebocas, ¿no?, que está diseñado precisamente en un país como el nuestro, en el que la estrategia se basó en aplicar test
pruebas dando preferencia a aquellos que presentaran síntomas. El usar el cubrebocas va destinado con mayor razón a esa posible persona que no sabe todavía o que presenta síntomas leves, que tiene la enfermedad y que puede propagar a otros. Entonces es una barrera de uso responsable por parte de toda aquella persona que pudiera ser un potencial propagador de la enfermedad, ¿no? Entonces es importante una estrategia de ese tipo. Y está de nuevo en la mesa, y está en la discusión ayer, antier, el asunto de las pruebas, doctor Pablo Reyes, el asunto del testeo en México. ¿Por qué somos de los países que menos pruebas estamos realizando por millón de habitantes, según la OMS? Fue una estrategia que se decidió por el país, ¿no? O sea, se vio como un esfuerzo innecesario, excesivo, el aplicar muchas pruebas bajo el argumento de que de cualquier forma para ningún país es posible conocer el número real de personas infectadas, dado el alto porcentaje de asintomáticos. Sí. El asunto de por qué la recomendación de las pruebas es que te permite detectar a todos aquellos que se te puedan estar escapando porque todavía no manifiesten síntomas y poder rastrear rápidamente tanto a esas personas como a sus contactos y poder tener un mejor control de la enfermedad. México optó por esa estrategia de un número reducido comparado con otros países en la aplicación de las pruebas, y ha sido un comentario recurrente, ¿no? Por sí. medios y por otros países, incluso por la OMS, ¿no? De que tiene presente, ¿no? Cada que se dice un dato sobre México, tomar en cuenta que aquí se han realizado menos pruebas comparado con otros países. Y me ha tocado ver, por cuestiones de trabajo, he ido a distintos municipios de Sonora y me ha tocado ver a muchas personas cómo han relajado las medidas y no usan cubreboca, y muy tranquilos, muy confiados, y así como se nos indica que sería para invierno cuando pudieran repuntar estos casos y el riesgo de que repuntaran para entonces, porque estamos hablando de que vendrían otras enfermedades propias de la temporada que ocupan luego a los hospitales. Y hemos sabido también que podría ser antes del invierno que ocurra este repunte, y que quizás pudiera presentarse durante la segunda quincena de septiembre, dada la apertura que se ha dado, la apertura socioeconómica. Sí, ese es un riesgo presente, ¿no? Que conforme vayamos incorporándonos a nuestras actividades, aumentemos también la probabilidad de transmisión, el riesgo de transmisión. De hecho, de alguna forma lo vimos cuando el 1 de junio pues empezamos a reactivar ciertas actividades económicas. Una cosa es atribuirle a factores ambientales, como puede ser la temporada de invierno, pero desde luego en la transmisión tiene que ver mucho la dinámica social y económica. Entonces siempre hay que estar balanceando ambas cosas, y en ese balance por supuesto también ha estado en juego pues la economía no nada más del Estado, ¿no? sino del mundo, e ir asumiendo riesgos lo más balanceados, proporcionales posibles a lo que tenemos enfrente, ¿no? Muy bien. Doctor Pablo Reyes, epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora, muchas gracias siempre por su colaboración con Reporte 100 y por ponerle un poco de luz a la información de los datos más recientes del coronavirus en Sonora y en México. No, de nada, un gusto. Gracias, que tenga buen día. Reporte 100.